noches, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy hablando con el doctor Enrique de Rosa, que es psiquiatra, sexólogo, perito. La verdad que hay mucho de política para mencionar el día de hoy. Lo escuchaste recién con Babi, lo escuchaste antes con Majul y con Eduardo. Tiene que ver con lo que ha pasado en la decisión del Frente Renovador. Hoy quiero dejarlo un poco de lado, porque la verdad que yo estoy impactado por dos noticias que creo que te pasa a vos igual. Una, lamentablemente la más novedosa, es la detención de dos personas acusadas de tener, distribuir, y todavía no se sabe si realizar, material pornográfico con menores. Y la verdad que es muy impactante porque uno de ellos trabajaba en el Hospital Garrahan. Y ahí se despiertan los temores de si vos sos papá, de pensar qué pasó con tu hijo, qué pudo haber pasado, cuál fue el riesgo, cuál fue la cosa que sucedió y que a lo mejor no te enteraste. Y lo otro, que ya tiene unos cuantos días, pero sigue siendo del mismo impacto, que es lo que ocurrió en San Miguel del Monte, con esto que empezó siendo un hecho de 4 chicos a bordo de un 147 que terminaban muertos chocando con un camión y la presencia de la policía, y hoy definitivamente se ha demostrado que lo que ocurrió es que hubo una persecución, casi una cacería de estos chicos, 11, 12, 13 años que fallecieron, que no solo esta cacería provocó en la persecución el choque con el colectivo, sino que después hubo un montaje absolutamente deliberado de la policía para encubrir lo que había sucedido. Y la verdad que todo esto es muy conmocionante. Uno, porque uno no logra entender qué pasa por la cabeza de una persona que disfruta con pornografía infantil. Y la otra, por saber qué pasa con el tema de la impunidad y el uso del poder. Bueno, siempre que tenemos estas dudas, llamamos a una persona que es muy clara, que es muy conocedora, y es Enrique, a quien ya recibo. Doc, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gusto verte, como siempre, por favor. Gracias por venir otra vez. No, gracias a vos. Bueno, arrancamos por este primer caso de la pornografía infantil y voy a cometer todas las torpezas de la pregunta, así que espero tu corrección. ¿Estamos frente a un qué? ¿Un perverso, un psicópata? ¿Qué cosa es esta persona? Mira, yo creo que parte del gran problema es que estamos ante nuevas formas de delito en algún punto en el cual justamente tratamos de aplicar paradigmas viejos. Entonces, claro, parte de los paradigmas es que pensamos desde la patología, desde la psicopatología en principio, porque partimos de esto no puede ser normal. Desde ya no es normal, eso es obvio. Pero tratamos de ubicarlo en un lugar de la enfermedad, de lo médico, de lo psicótico, si querés, para no empezar a pensar qué nos pasa como sociedad. Entonces yo creo que parte del problema es ese, porque obviamente estamos hablando de un perverso, obviamente cuando uno es psicópata está hablando de una persona con un trastorno de personalidad, una personalidad armada de una manera anómala, eso sin duda. Pero imaginemos que las pericias detectan que es tal tipo de personalidad, X, personalidad narcisista, personalidad psicopática, esto, el otro, perversión, sin duda van a encontrar todo este tipo de cuestiones. Eso es lo que la gente llamaría el perfilado. Ahora, ¿cuál es el problema? En realidad hay toda una sociedad, una actividad a nivel mundial, a nivel local, que tiene que ver con un cambio de paradigma en el cual la pedofilia, es decir, el goce con los menores, pasa a ser inclusive una elección, hasta una elección viable para cantidad de gente en el mundo, que de hecho hay hasta movimientos con impronta política, religiosa y demás, dentro de la iglesia, dentro de las asociaciones médicas. Es decir, es muy importante y uno puede quedarse viendo la ola y no el tsunami, ¿no? Claro, ahora digo, ¿qué pasa con el, no sé, vos me dirás, en la estructura mental de una persona que goza con una criatura de 11, 12 meses? Hay material de bebés. ¿Qué pasa por la cabeza? A ver, pasan varias cosas. Como te decía antes, primero, obviamente estas personas obtienen su goce de un lugar en que lo que nosotros esperamos que sea la obtención normal de goce no es la habitual. El goce, ¿es un goce sexual o es otra cosa? Y ahí empiezan las preguntas más que las certezas. Evidentemente a mi entender y al entender de muchos, es más una cuestión de poder, que tiene obviamente un aspecto sexual, pero mucho más de poder en víctimas indefensas, en víctimas en situación de vulnerabilidad, en víctimas que son expuestas, sean por ejemplo en educadores, en clérigos, en médicos, en una situación en las escuelitas de fútbol, en una situación de dependencia. Entonces esta situación de abuso de poder es quizás la central, en que el sujeto goza enormemente con ese control del mundo. Sometiendo al débil, sometiendo al inerme, ¿no? Sometiendo al débil, al inerme. Por eso hay algo peor que quizás la gente afortunadamente no toma contacto en su vida diaria, que por ejemplo el abuso de discapacitados menores. Entonces, ¿por qué? Porque es aún más
es aún más débil. O mejor dicho, ¿qué hay más débil que un bebé? Estos bebés fotografiados, ¿son casos únicos? No, lamentablemente son todos los días. Esto es una red de allanamientos en cantidad de países. ¿Todos los días? Sí, claro. De hecho, la doctora Dupuy o cualquiera de las fiscales que reciben cantidad de información de actividades en el mundo constantes. Y de hecho, si uno entrara a buscar en Internet con cierto conocimiento, cuando yo veía los motores de búsqueda, que no los voy a repetir, que utilizaban, no son de la Deep Web, de la red profunda, son lo que uno utilizaba hace 10 años para buscar temas musicales. Es decir, no hay un intento tan grande de ocultarse. Eso significa que hay una estructura mucho más amplia. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de esta gente? Y el goce propio privilegia el bien común, la solidaridad con el otro. Ahora, digo, yo pienso esto, es una obsesión por buscar la causa, y vos me decís, no, estás equivocando la pregunta. ¿Nace de alguna historia personal, de un trauma, de un shock, de una crianza, el gozar con alguien tan débil como un bebé? A ver, obviamente nace de una estructura que viene de posiblemente unas experiencias traumáticas. A ver, claramente no se ha formado, por así decirlo, como esperamos socialmente. Pero esto ocurrió desde su génesis, se fue armando con la historia del individuo y obviamente la personalidad se va originando en los primeros años de vida. Eso es parte de su familia, es parte de algo que trae él, es parte de la cultura en la que vive. También, seguramente un poco de todo. Lo real es que esa persona empieza a obtener puntos de fijación que hacen que todo eso sea progresivamente más posible. ¿Qué quiero decir con esto? No es que un sujeto empieza por el lugar donde uno lo encuentra. En realidad empieza seguramente por cuestiones mucho más banales. Por eso los diferentes tipos de abuso menores, los abusos que a veces por eso insistimos en formas de violencia y de abuso menor, como formas de empezar a detectarlo, son las más importantes, porque son esas las que van a ir llevando a las otras. Es decir, la pequeña transgresión lleva a la gran transgresión. Ayúdame con algo muy básico, pero digo, ¿cuál es el proceso de formación psíquica de un ser humano? Normalmente se suele hablar de los primeros 5, 6, 7 años como centrales. ¿Qué pasa ahí en ese momento? Básicamente los primeros años, progresivamente nosotros vamos de más a menos. Es decir, de más a menos adquirimos más capacidad. Es decir, los primeros años de vida son aquellos en los que somos más permeables a capacidad, pero también a lesiones psíquicas. Un chico traumatizado, y en esto inclusive variables sociales, es decir, ¿por qué el delito está sobre representado en alguna medida en clases desfavorecidas? No es solamente porque son las más buscadas, no solamente por las que en el momento actual tienen una situación de mayor menesterosidad, sino también porque son los que han crecido en un grado de traumatización primaria más elemental. Es decir, un chico con mala ingesta proteica o simplemente calórica, obviamente su cerebro no crece igual. Entonces, progresivamente con los años vamos adquiriendo diferentes puntos de fijación. Sin esa fijación yo no adquiero puntos de respeto por el otro porque he sido abusado. Es difícil que yo adquiera la capacidad, ya no empática, siquiera de respetar la vida del otro. O sea, un abuso en mi vida temprana marca definitivamente mi modo de relacionarme en la adultez. En los abusos sexuales infantiles en particular están sobre representados estadísticamente aquellos que han tenido estructuras primarias en que ellos han sido víctimas de abuso, claro. Es decir, cuando se dice sobre representado, para que se entienda, habitualmente un gran porcentaje de los abusadores sexuales ha sido abusado en su niñez. Es mayor, claro, es mayor que la estadística, mucho más importante que la estadística en población que no comete ese tipo de delitos, o a la inversa. Los que cometen ese tipo de delitos tienen mayor caso de situaciones de abuso que en la población normal. ¿Es un perfil distinto de la persona el que consume, el que produce, digamos, el que saca fotos, o el que abusa? Digamos, ¿son distintas personas o es una expresión de lo mismo? A ver, las dos cosas son ciertas. Por un lado es la expresión de lo mismo, pero por otro lado sí es cierto que de alguna manera las características comportamentales también van modulando al individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Para ser más claro, lo que yo voy haciendo también me va formando. Si vos ves que un sacerdote o un médico pediatra, evidentemente el perfil es diferente de un violador que sale a perseguir personas. Evidentemente el cazador es diferente que el depredador o aquel que tiende la trampa. ¿Por qué, por ejemplo? Porque el que tiende la trampa tiene que armar la trampa. Entonces todo el mundo se asombra que sea un médico, que sea un sacerdote, que sea un
un obispo, que sea un cardenal, como el caso de Pels en Estados Unidos o en Australia, no me acuerdo dónde. Australia. ¿Y por qué? Porque son sujetos que han creado trampas muy hábiles, son absolutamente incapaces, indetectables en algún punto, y todo lo contrario, son aquellos que no pueden ser ellos. Fíjate que estamos hablando de un jefe de servicio de un hospital, no cualquiera, el Garrahan, y que tenía expuestos chicos de patologías muy importantes, chicos inmunosuprimidos en algunos casos, en los cuales el estado de menesterosidad de chicos que vienen de todo el país y aún del exterior era puesto ahí. Evidentemente no es el mismo del abusador común que en un colegio va a tocar a chicos. Entonces el perfil es diferente según el delito. Y en esos mismos anillos o rings que se arman, evidentemente cada uno también desempeña un rol diferente porque son, grosso modo, productores de diferente material. Se entiende perfecto. Ahora, tengo una pregunta, Enrique, digamos, el hecho de que, intento no juzgar este caso porque habrá que verlo, claro, pero digo, no es el único. Tenés la tendencia, se dice, al abuso de menores. Estudiás medicina, hacés la especialidad en pediatría, te colocás en el Garrahan. ¿Es un camino doloso, para decirlo en términos penales, alguien que lo elige deliberadamente? Yo acá es donde es interesante, por eso decía, plantearlo desde la psicopatología únicamente puede ser complicado, porque en realidad también está lo fáctico, ¿no? Hay que ver exactamente si se detecta que esta persona tuvo antecedentes de algún tipo de actividad, que esto es lo que pasa a veces cuando se inicia una causa judicial. La cuestión imperceptible, de golpe empiezan a saltar otros elementos. Es muy factible que sí, o es muy factible que no, cuando vos preguntas recién sí o no. Es decir, ¿es posible lo que vos decís? Puede ser. Yo diría que en general la norma es la inversa, que el sujeto puede empezar a hacer cada vez, al adquirir poder, adquirir impunidad, adquirir la facilidad, empieza a ser más fácil que empiecen a salir sus aspectos más reprimidos de la personalidad y que se permite menos, porque ya cree que no va a haber límites. Esto es muy particular en el tema de la Iglesia Católica, ¿no? Que los delitos en una de esas empiezan a ser más frecuentes cuanto van escalando la escalera del poder. Entonces, ¿se van formando, preceden o lo arman? Yo creería que no, que eventualmente sí uno elige las profesiones en función de ciertas cuestiones. Pero que esto haya sido un plan previo es más difícil de pensar. Que también, pregunta incorrecta, porque me meto en la psicopatología, pero digo, ¿se corrige, se revise? Supongamos que hubiese un sistema de reinserción social como debería ser el sistema penal, que no lo hay en nuestro país. Pero digo, ¿hay un modo de, si esta persona fuera culpable, fuese condenado y saliese, de reincorporarse sin esta perversión, sin esta... ¿Qué le digo? ¿Cómo digo? No, como decía, una perversión sin esta anomalía, como quieras. Pero porque en realidad es eso. Vos sabés que en esto lo interesante en algún punto de lo técnico son todas preguntas. Es decir, no hay certezas. ¿Por qué? Porque cambia enormemente. A ver, imaginemos, hace 20 años alguien imaginaba que íbamos a estar hablando de anillos de pornografía infantil. No, estábamos buscando al violador del colegio, al que había tocado a los chicos en un campamento, eventualmente. Sí. Era eso y se limitaba a eso. Y el sujeto eventualmente tenía su propia, en el mejor de los casos, su propia estructura, su propia banda, pero no era que estaba coleccionando en general. Hoy esto va cambiando y en ese cambio van apareciendo nuevos paradigmas, también paradigmas comportamentales y paradigmas de personalidad también. El tema de las redes, del acceso a Internet y demás, también dispara el temor de un papá, que dice, ¿qué estará viendo mi hijo? ¿Hay algún tipo de norma, de estadística, de para tu hijo acceda a Facebook, a Tinder, Tinder no, pero digo, a cualquiera de estas redes? Es decir, a partir de tal edad es no conveniente, a partir de cuál... Bueno, de hecho, Facebook tenía, no sé si lo tiene aún hoy, el límite de 13 años para tener perfil. Lo sigue teniendo. Lo que pasa es que justamente, y es donde viene el planteo de hacerlo, y vuelvo un poco a la pregunta anterior, hacerlo desde el individuo hacia lo social implica que uno piense, bueno, somos todos probos, somos todos sanos, somos todos normales, y apareció el monstruo. El infierno siempre ajeno, ¿no? Y el infierno siempre es del otro. Ahora, en general, aprobamos que los chicos tengan acceso a redes sociales y nos horrorizamos cuando vemos que puede ser vehículo de grooming, de contactar a alguien, en el caso Ortega en Bahía Blanca, y seguido de muerte. Es decir, no son casos menores y sin embargo la gente sigue actuando. Para no perseguirse mucho, de todas maneras, hay que pensar que estos son casos extremos, ¿no? Es decir, hay que vivirlos también como eso, ¿no? Casos que tienen que ver con una entrada a un mundo diferente en el que hay que empezar
juntando las dos preguntas, hay que empezar sí a controlar mucho más qué es lo que hace uno en todas las cuestiones. Es decir, todos tenemos celular y todos sabemos que de golpe vos empezás alguien te manda un mail que diga tal lugar y de golpe te ofrecen pasajes de ese lugar. O haces un WhatsApp sobre algo y apareces su próximo alojamiento en tal lugar. Y genera mucho miedo, con lo cual uno tiene que empezar a pensar también qué información comparte y qué parte del mundo actual en el que la información es digital es de nuestro pudor privado. La gente se envía fotos, imágenes, confesiones, y cuando todas las causas judiciales hoy tienen la imagen del WhatsApp y se insultan, se agreden y, quiero decir, vivimos en otro mundo. ¿Tiene sus ventajas? Sí, pero también tenemos que tener todos un nuevo cambio de paradigma frente a esto. ¿Te tocó alguna vez intervenir en pericia o incluso en tu consultorio un personaje de estas características, como que estamos hablando de la pornografía infantil? De pornografía infantil, sí. De estas características, no. Es de causa judicial, sí. Y de hecho es una consulta en el ámbito de lo forense, es una consulta, lamentablemente es una de las cosas que más nos dedicamos. Digo no porque es una asociación, pero el tema de abuso sexual infantil es cada vez más frecuente en algún punto, también es cada vez más frecuente porque hay una percepción, también porque, como vos sabés, la ley hoy lo designa como delito de instancia pública, lo cual no es menor porque ya previamente había otra ley que obligaba al personal de salud a declarar, a detectar, a denunciar esto. Y hasta hace poco tiempo, si pasaba algo en un colegio, las maestras le decían, no, pero si tus papás no hacen la denuncia, nosotros no podemos hacer nada. Hoy todo eso ha cambiado, ¿no? Y bueno, estamos en otro mundo. Y vuelvo a lo que te decía antes, habiéndote tocado en el consultorio o en la actividad tuya forense, ¿pudiste revertir, no sé, socializar a esta persona? Esa la dejé colgada, tenés razón. No, obviamente no, porque los he visto en el ámbito forense. En el ámbito forense, lamentablemente, por eso me perdí en el tema del paradigma y no contesté eso. En el ámbito forense, en el mundo, el gran reto es qué se hace frente a esto. Y acá el planteo de lo social. Los matamos, los metemos en cárcel desde por vida, hacemos lo que la gente desea. O empezamos a plantear que somos sociedades que ha generado este tipo de individuos como social y plantearnos sí colectivamente qué hacer. ¿Se puede hacer algo? Sí. Ahora, ¿esto significa que hay un tratamiento, como si yo dice un antibiótico y una cura? No. Hay reeducaciones comportamentales, hay hay protocolos, hay trabajos, hay experiencias en cárceles en el mundo. Una cárcel de Brian en España, por ejemplo, está trabajando. En Inglaterra hay otra que me parece que se llama Walford, pero no estoy muy seguro, pero digamos que trabajan sobre delitos sexuales y tienen un porcentaje de recuperación importante. Ahora, eso inevitablemente va seguido por un control en lo social fenomenal. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de Inglaterra, un país que tiene una ciudad, en caso concreto de Londres, que tiene un porcentaje de cámaras único en el mundo. Entonces ya el individuo deja de ser individuo también, el control sobre el individuo es otro. El planteo desde lo social es qué queremos hacer y por ende empezar a plantear elementos. ¿Hay elementos para tratar estas causas? Sí. ¿Hay una voluntad social, política y demás? A veces es ambiguo esto. Me imagino que en nuestro país, sí, en los delitos más sencillo, quiero decir, pero los delitos más de menor conmoción social no hay, en esto tampoco, digamos. En nuestro caso es mucho menos porque en realidad la idea, a mí me pasa a veces, una vez en un programa de televisión, un abogado penalista dice, bueno, ya se van a encargar los presos de él. Entonces, si esa es la solución que ofrece la sociedad, por eso dije... Esto no es folclore, quiero decir. No, claro. O sea, que entran, los violan, los abusan. No. Bueno, por eso yo el otro día en un programa dije, mire, la población de mayor abuso sexual son los hombres, no son las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en la estadística de población carcelaria, es la mayor población. En el mundo es la mayor población, no acá. Pero entonces, el primer planteo es, ¿podemos hacer algo como poder por los elementos? Sí. Tenemos voluntad y parte nos falta empezar a replantearnos qué hacemos con estos casos. Los consideramos la anomalía, entonces el monstruo no vale la pena y que el monstruo se ocupe a alguien de destrozarlo y ya el destino se ocupará, la cárcel. Y yo creo que no, y estamos ante un problema porque cada vez hay más casos a mínima, es decir, casos que todavía en una de esas no salen en el gran delito como puede ser pero que sí empiezan a plantear la idea de, por ejemplo, del abuso sexual infantil. Una pedofilia como una opción válida. Es interesante lo que decís, pues yo creo que la resolución es la más dramática y la más sencilla. Es el monstruo, y es más, si podemos encontrar una solución a la altura del monstruo... ¿Qué es otro monstruo? Mira qué un paralelo haces. ¿Al monstruo de dónde hay que tirarlo? En el laberinto que lo va a agarrar el Minotauro. Él se lo va a comer, lo va a destrozar, va a hacer algo.
Y si previamente lo puedo hacer someter a él a lo mismo que él ha hecho para hacer a nosotros, es mejor. Esto uno lo escucha todos los días. Ahora, ¿eso es lo que planteamos? Bueno, es una opción. Ahora, la gente tiene que tener en claro que eso implica un nivel de desarrollo conceptual, pero también una carga social. Porque vamos a tener que entonces detectar rápidamente todos esos monstruos y tirarlos hacia el laberinto. Y tener en cuenta que el proceso de detección es tan falible en sociedades como las nuestras, claro, que hay un costo no menor de la equivocación. No, o sea, transformar en monstruo a alguien que no lo era y tirar los monstruos supone un riesgo también. Ahora, vos fíjate si uno planteara otra cosa, si dijera, bueno, toda forma de violencia y abuso es algo que está implícita en el ser humano, por definición. Y por ende tenemos que empezar a educar a la gente desde sus etapas más tempranas, porque pueden haber sido justamente ellos mismos víctimas de situaciones traumáticas o son parte de una sociedad que en algún sentido está traumatizada, en que gran parte de la escolaridad, la formación primaria, no, pero eso viene de la familia. Mentira, las familias hoy no pueden contener, no acá, en el mundo no pueden contener eso, pero tampoco hay un sistema educativo que diga, nos hacemos cargo de esto, claro, y tratamos de ir previniendo esa sociedad que algunos pueden denominar patriarcal, que otros no importa, sabémosla como quieran, una sociedad en la cual la violencia esté instalada como forma de intercambio. Lo que decís es, todos los seres humanos tienen una tendencia violenta y al abuso, no es metáfora. No, no es metáfora. O sea, todos nosotros, viste que nosotros somos los buenos y los digamos. No, va a haber, si quieren lo personalizo. Obviamente, gran parte de poder trabajar sobre uno mismo consiste en que uno sepa cuáles son sus grietas, sus aspectos negativos, sus monstruos, y tenerlos controlados. Y saber no solamente que está mal, entre comillas, sino que qué es lo que eso implica, qué es lo que conlleva, cuáles son las fantasías que uno puede tener, pero que de alguna manera tiene que, por el bien común, pero por el bien de uno mismo, el famoso tema del gen egoísta del libro ese viejo, pero por el bien de uno mismo, tiene que aprender a domar. Esto no es ni más ni menos lo que los antiguos decían con respecto a dominar al monstruo. Dominar a la bestia, al monstruo que nos lleva adentro, claro, es básicamente un proceso educativo. Y de autoconocimiento. O sea, pongámoslo en el ejemplo concreto. Descubrir en vos una fantasía, vos dijiste, claro, de violencia sobre otro y dominarla. Por ejemplo, que los modelos de masculinidad no tengan que ser ligados necesariamente al establecimiento de patrones de violencia por encima del otro, pero que eso sea culturalmente controlado de alguna manera. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo le puedo decir a mi hijo, no hagas esto, pero si el sistema valida eso, no estoy permitiéndole a mi hijo volverse con las mínimas defensas para instalarse en la sociedad. Ahora, si la sociedad no solamente condena, que eso lo hacemos todo fácil, sino educa para una sociedad de paz, de no violencia, en el cual la violencia no puede existir en ninguna forma. Es decir, en ninguna forma es ninguna, no empezar a ponerle etiquetas, sino que el destrato, la no consideración por el otro, la no consideración de, insisto, sobre esta idea del bien común, de alguna manera empieza a implicar una sociedad de individuos en que el pez grande se come al chico. Hoy yo estaba fijado con un ejemplo y decían, no querría estar en los zapatos de los padres de este presunto abusador, digamos, porque deben estar transitando una cosa de culpa, imagino, no sé, ¿se puede pensar en a dónde quedan parados los padres de un abusador, de un pederasta o de un pedófilo, quiero decir? ¿Sabes a mí qué me pasó? Y creo que había por ahí una foto, yo pensaba, creo que tiene en sus hijos, en los hijos del abusador, que han sido las víctimas las víctimas de Escobar Gaviria, no las hijas de Escobar Gaviria que no eran víctimas del abuso. El caso de Escobar Gaviria era el caso en el cual él le proveían de niñas de 12 años, 13 años, que eran abusadas. El folclore decía que Popeye, su mano derecha, era la que abusaba. No, era él mismo. Después apareció en el juicio que se hizo en los Estados Unidos, creo que este año, en que era él mismo. Y él dejaba ese lugar para ir luego a ocuparse de sus hijas. Trasladaría luego a los padres. Es decir, la idea es que estos sujetos han creado una existencia, una persona y un personaje. Es decir, la cuestión que en algún momento esa persona de fondo se traslada al personaje o viceversa. Es decir, acá cuál era el real y cuál era el ficticio. Esto te voy a preguntar, ¿cuál es la persona y cuál es el personaje? ¿Es la persona el papá amantísimo y el personaje el abusador o al revés? En principio, hoy claramente el personaje es el médico que protege, porque vos date cuenta que va en contra
Claro. Va en contra de lo más básico. Es el personaje de serie de terror en que el psiquiatra tortura a sus pacientes. ¿Qué era esto? Ni más ni menos. Los famosos experimentos de la Alemania nazi, que nos realizaban en algún momento, y hoy vemos que no eran los alemanes malos de la película solamente los que eran capaces de, bajo pretexto de cierto conocimiento y bondad, proteger a sus víctimas bajo experimentos que los iban a mejorar la vida. Es decir, ¿qué primaba en ese caso y en estos? Y claramente que el personaje ese se miente, arma una estructura como si, para cubrirse, ser un sujeto que sea indetectable. Por eso el perfil como detectable no lo hace, justamente, sea absolutamente indetectable. Fíjate que estaba en el centro, increíble, el centro del tema. En el hospital más reputado de niños, el jefe de un servicio, como vos decías, de chicos que estaban con una situación de minusvalía, por decirlo cuanto menos, ¿no? O sea, es increíble. Entonces, hoy yo escuchaba el que decía, pero nadie se dio cuenta y nadie pudo haberse dado cuenta. No, claro. Volvemos a la idea. Había gente que sabía de los casos de abuso de los obispos, de los cardenales, de las personas de altísimo nivel. En algunos casos sí, en otros casos era una sorpresa. Pero en estos casos más individuales, menos contenidos por una estructura que, lejos de ello, no ha protegido para nada, que es el gremio de la salud, a este tipo de estructuras, claramente acá el sujeto ha creado un personaje hacia afuera perfectamente creíble, en que el personaje queda absolutamente sometido a las necesidades de la persona. Ahora, claramente eso lo hizo con deliberación, o sea, esta mentira, esta confección del personaje la hizo deliberadamente, pues sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien y se estaba cubriendo. Es que en algún momento esa es la evolución, y ahí está interesante ver en los casos que uno ha visto. En algún momento el sujeto cree estar teniendo actividades que están en el borde de lo normal, pero las banaliza. Pero un tipo que disfruta con una criatura de 12 meses. Es que no debe haber empezado por ahí. Puede haber empezado simplemente sacando fotos de sus pacientes. Y puede haber empezado de golpe, empezado por otro lugar, que no importa, pero por otro lugar. Y ese lugar en algún momento pasó, al no tener repercusiones, al sentirse que adquiría más poder, empezar a ir cayendo hasta que lleguemos a situaciones de literalmente, porque acá no sabemos, nos dirán cuando analicen si es que ya no lo hicieron, toda la cantidad de información, creo que había una cantidad fenomenal de información que han encontrado. Porque obviamente tampoco la Fiscalía traslada a la sociedad el horror concreto, pero posiblemente se han encontrado con situaciones de directo abuso sexual, con sometimiento, con torturas o con vaya a saber qué. De hecho, esos anillos tienen eso. ¿Se llega a eso del día a la noche? No, progresivamente. O sea, que casi como el camino de ir venciendo, o sea... Frenos inhibitorios propios, claro. Bueno, es lo que pasa con cualquier tipo de violencia. El asesino, la famosa Virgen de los Sicarios, que un primer homicidio facilitaba el otro y el otro, en este camino, en este descenso a los infiernos, se va cayendo progresivamente. No es una caída inmediata que el sujeto de golpe se transforma en un asesino serial. Definime para los legos qué es un freno inhibitorio, en general, no estoy hablando de... Un freno inhibitorio es cualquier cuestión intrapsíquica o externa que yo respeto y que transforma y estructura mi propia vida psíquica y me da lugar a que yo respete ese freno, esa pulsión básica que puede ser social o personalmente no aprobable. Desde no orinar en la calle Por ejemplo, vamos a tomar la más frecuente. Porque cualquiera que haya estado en Bolivia en alguna época, seguramente, o en el campo, o en París, seguramente a cierta hora de la noche se orina en la calle. ¿Por qué no lo hace en Buenos Aires? El mismo parisino que llega acá y porque en Buenos Aires no se hace, porque en general hay o había más baños públicos. En cierta época no había. Eso es un freno inhibitorio que pasa de lo cultural, de lo social, al personaje. El otro freno inhibitorio es conductas que el sujeto ha ido introyectando, que esto es lo que hablamos de formación desde la infancia, para empezar a entender que su conducta, que él puede empezar a vivir como ambigua en un primer momento, es reprobada. Y eso que no lo aprendió, no se dio cuenta, es un condicionamiento genético, es decir, no pudo hacer otra cosa o en realidad no tuvo la oportunidad de aprenderlo. Es más cultural que genético, claro. Es decir, es la sociedad, es el medio, y si no, la familia tiene que haber sido la cultura en que le va proveyendo de esos elementos que le permiten entender lo bueno, lo malo. El tema de sociedades que se transforman en transgresoras per se, o
otro de los aspectos de estos individuos en que la transgresión empieza a tener un grado de excitación muy importante. Transgredir y no ser detectado, y por eso paso al siguiente escalón, como si fuese un juego, ¿no? Entonces, la transgresión pasa a ser lo normal. Obviamente, evidentemente no creo el freno inhibitorio. Si la transgresión es reprobada, de manera muy brusca, también es factible que empiece a quejarme, incitar a la transgresión. Tengo una pregunta, Enrique. Digamos, el tipo es consciente que está transgrediendo. O sea, el tipo sabe, la persona sabe claramente que está haciendo algo que no debe. Sí. O sea, es con deliberación y alevosía, es plenamente consciente del acto. Sí, en estos casos agravado por la condición que reviste. Ni hablar. Eso, digamos, sí. Y si bien parezca, por eso hoy todo es transversal, si bien parece un tema legal, implica la estructura de la personalidad. Este aspecto que agrava la pena, también agrava la estructura psíquica. No es lo mismo un sujeto que en su casa de campo, porque es lo que culturalmente entendido somete a 2 niñas. Es igualmente un sufrimiento terrible, por supuesto. Ahora, el sujeto entendió que era normal la sexualidad con menores. Incorporó socialmente que es esto. Porque su padre, su abuelo, la comunidad. Siempre fue así. Ahora, es lo mismo un médico con estudios universitarios especializados y en el exterior, evidentemente no es lo mismo. Y acá es donde también la ley debe actuar para entender que todos los sujetos no son iguales y todos los sujetos no han podido incorporar la norma o el freno inhibitorio, si querés, de la misma manera. O sea que, porque el temor que uno tiene es decir, lo declaran inimputable. El tipo no entendía la criminalidad del acto. No, la inimputabilidad implica otra cosa, que no haya estado ni siquiera consciente y sería un acto único y aislado. La repetición. La repetición ya implicaría... con esto no me quiero desistir de algo que no haría, de ser perito, pero digamos, claramente el punto es, acá sería imposible. ¿Cómo funciona una cosa que es muy impactante? Porque, que tiene que ver con nuestro oficio. Vos decías, Deep Web y demás, no tanto, o sea, de accesible. No, claro. ¿Cómo haces para balancear entre el derecho a la libre expresión, a la libertad del acceso al conocimiento y el riesgo de que en realidad vos estás favoreciendo una red mundial de pedofilia? ¿Cómo juega eso? Ahí iba yo donde tenemos que empezar a plantear nuevos paradigmas. Es decir, cualquiera que viaje por avión o haya viajado por avión después de lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, lo revisaron de arriba abajo. ¿Qué había pasado? Los sistemas de control aeroportuarios significaban que había que revisar a todo el mundo. Y de hecho, hoy hay sistemas de detección facial en China que son prácticamente perfectos. Eso implica una pérdida de identidad del individuo, implica ceder garantías, implica una... Y sí. Lamentablemente, acá es donde las sociedades tienen que también decir, volvemos para atrás en ciertos avances. Nosotros estamos al borde de otro tipo de cuestiones, que es el tema de los sistemas de inteligencia artificial, que directamente cualquier información, por ejemplo, poner la foto de nuestros hijos puede representar algo. Ahora, ese riesgo, ¿qué hacemos? O lo vivimos de una manera persecutoria, seguimos para adelante, o seguimos para adelante con mucho cuidado y empezar a plantearnos si no tiene que adaptarse nuestro crecimiento conceptual como seres al crecimiento tecnológico. Mi inclinación en los últimos años, mucho por replantearme cuestiones de índole más profunda, más filosófica, además tiene que ver con esto. Hoy el problema no es la falta de técnica, nuestro problema es la falta de un crecimiento interior, personal y demás que pueda acompañar esto. Claro, te digo, porque es muy interesante, si vos lo planteas bien, cedo algunas indudables... Sí, garantías, libertades. Que se consideraban inalienables en todos lados, en pos de evitar esto, o me arriesgo y veo con qué cuenta. Y esa es una discusión, digamos. China tiene un sistema, Cuba tiene un sistema de internet controlado. Absolutamente. Y nosotros decimos, en la Argentina podemos hacer cualquier cosa. Bueno, incluso esto. El punto es ese, incluso esto. Entonces hay que empezar a hilar fino. De la misma manera que, bien, servía antes decir perverso, psicópata, hoy hay que... ¿Nos sirve decir eso o simplemente es una cuestión que en la práctica no da nada? ¿O es post facto, es decir, que es de posterior al hecho? No, hoy es posterior al hecho. Es decir, las pericias darán ciertas cuestiones. Como sé que yo arranqué preguntándote horrible, te pregunté qué era. No, para nada. Hoy para ustedes, para los médicos, ¿qué es este eventual personaje? Digo, si es, todo indica que sí, si es encontrado culpable y condenado. ¿Es un...? Hoy, obviamente es un perverso, porque su goce lo obtiene. Y yo empecé por ese lado, y está bien. Es un perverso porque obtiene su goce de un lugar anómalo. Ahora, ¿socialmente nos sirve de algo eso? No para la detección anticipada. Porque en definitiva no es que ese sujeto lleva un bonete rojo, claro,
por el cual anda por la vida y decimos, es ese. Que grosso modo la idea de los perfiles tenía que ver con eso. Donde empiezan en Estados Unidos en cierta época el FBI por los asesinos seriales, pero claro, estábamos hablando de Jeffrey Dahmer, del Manson, el líder de secta y demás, que sigue siendo útil. Pero también hay un gran elemento hoy de personas que no van con ese perfil porque la sociedad ha cambiado en nada de tiempo. El acceso a la información ilimitada es parte de esto. Bueno, en algunos barrios de Estados Unidos y demás se notificaba a los vecinos que iba a habitar en ese lugar claro. un condenado por un abuso sexual. Bueno, y ahí tenés el tema de las garantías. Una sociedad evidentemente está limitando las garantías del individuo, los derechos del individuo. Ahora, ¿cuáles son los que la sociedad decide que primen? Es decir, el otro tema que vos traías a consideración, el tema de, sabemos lo de gatillo fácil, y ya no es gatillo fácil, es una trampa. Es decir, hay que empezar a replantearse todo para empezar a encontrar el lugar de donde esa sociedad quiere colocarse y después, posterior a eso, vivir en ese marco y hacerse cargo de lo que ha decidido, ¿no? También. Nosotros en la Argentina queremos un grado de libertad y espontaneidad, pero por ejemplo no podemos circular. Les pongo un ejemplo absurdo y la gente va a decir, ¿cómo pasó de esto a lo otro? Pues perfecto, la libertad de cada persona es hacer una manifestación en el lugar donde se le ocurra, en cualquier arteria. En la práctica, teóricamente, también hay la libertad de trasladarse. Bueno, finalmente, si no podemos decidir eso, ¿cómo vamos a decidir los delitos sexuales? Que es mucho más complejo. Un debate, y ahí viene la deformación profesional del derecho, esencial. O sea, claro. Porque no hay ni siquiera una cuestión absoluta. Decir, bueno, ¿cómo privilegias esto? Ni siquiera lo que pasa el derecho a la vida absoluto en algún momento es la legítima defensa y demás, se plantean condicionamientos. No tiene nada que ver con este tema, pero a mí me gustaría que se iniciara la corriente de la psicopolítica, que existe y todo esto, ¿no? Estamos en un proceso electoral y demás, cambio, ¿no? Saliendo de esta cosa horrorosa. Yo hoy siento que estamos atravesando los argentinos nuevamente un proceso electoral, tenemos casi la misma edad y podemos hablar de la misma experiencia, que vuelve a ser un clásico, que es la elección por el desprecio o por el temor. Más que por claro, ¿Estoy bien? No, pero no solamente estás bien, sino que yo cuando hago esos comentarios del estilo, habría que armar una psicopolítica, creo que he usado hasta la misma palabra, es decir, no es que estoy diciendo debemos introducir estos conceptos en otro lugar, sino que estoy diciendo debemos hacer que todos los conceptos sean transversales, es decir, debemos empezar a pensar desde que un país tiene que ver más que nada con los comportamientos, y esto no es ¿tiene algún sentido que un abogado, una persona con una formación de abogado, le tiremos toda la carga de decidir cosas tan complejas como la sociedad actual? No, pongamos a psicólogos. No, menos. Psiquiatras, tampoco. Tenemos que armar nuevos paradigmas, nuevos modelos explicativos. Es decir, si yo trato de medir peso con un metro, no voy a entenderlo nunca. Nuevos modelos explicativos quiere decir eso, empezar a plantearse, por ejemplo, que cuando una persona empieza a postularse en la política, también cuáles son sus móviles. Hablabas de frenos inhibitorios. En vez de analizarlos desde la psicopatología, empezar a ver si esa sociedad, si esos líderes responden a algo, que responda otra vez al bien de todos o responde a su bien. Y eso no solamente si se enriqueció o no, sino por su estructura psíquica. Y digo, psíquicamente, ¿qué pesa más en una persona al elegir? ¿El miedo, el odio, el placer? El miedo es nuestra emoción primaria, es la emoción que nos construye. Cualquiera sea el caso, nosotros estamos construidos a partir del miedo. Ese es el problema. A ver, amplíame mi visión. Claro, es decir, cuando un ser humano, un ser, nace, lo primero que se encuentra es un mundo temible, que con cambio de temperatura, con cambio de medio, es decir, querés algo peor, es casi como si te arrojaran al espacio, al vacío. Y en ese medio aprendés y te aferrás a lo único que tenés, que es eventualmente el pecho de tu madre y que te toma, que te da calor, es decir, un otro al cual vos le entregás todo y a partir de eso los ruidos te preocupan, llorás, estás constantemente... Bueno, esa es la vulnerabilidad que en el crecimiento psíquico se va construyendo de otra manera, uno va saliendo de esos miedos, pero en la regresión uno va volviendo a sus miedos. Por eso en la política es tan peligroso esto de asusar constantemente la imagen del miedo. Es psicología elemental de Tavistock, cuando después de la guerra el sobrino de Freud empezó a hablar de las operaciones psicológicas, ¿no? Es decir, empezar a pensar un poco cómo se construye la sociedad humana. Y los modelos tenían que ver con miedo, obediencia debida por el miedo, por la crítica social. El miedo puede no ser el miedo físico, el miedo puede ser de no pertenencia al grupo, a quedarse por fuera, a no ser como los otros. Entonces, el miedo va evolucionando
pero es ese miedo primario que tenemos desde chicos, que luego vamos corrigiendo eventualmente o no. Pero digo, hoy funciona perfectamente. El mejor, es un ejemplo de laboratorio, el miedo. Claro. Digo, el miedo a que siga Macri, el miedo a que vuelva Cristina, el miedo a que la tercera opción no funcione, digamos, es de laboratorio, insisto. Sí, y aparte, por eso las consignas, vos decías lo de la psicopolítica, se ha instalado mucho. El otro día me decía un juez, dice, no, tenemos que introducir la idea de neurociencias porque eso se lo había dicho el año pasado, en el sistema penal. Digo, bueno, con que introduzcan al Código Penal está bien, es decir, o la Constitución está bien. Es decir, hay cosas primarias en las cuales de golpe uno repite consignas, y eso es lo que sí uno ve en muchos políticos, usar la idea, estimular la idea del miedo hacia el mal, por lo cual no terminas nunca eligiendo por el bien. Otra vez, no tenemos una educación para empezar a pensar qué es lo que nos hace bien, no pensamos en el bien, si no pensamos en la felicidad, sino que pensamos en el malestar. Entonces, ¿qué va a reaccionar esa persona? ¿En la búsqueda de la felicidad o a evitar el malestar? Evitar el malestar. ¿Cuánto pesa la realidad frente al miedo potencial? O sea, ¿cómo balanceás? ¿Cuánto es la realidad que vos ves al miedo potencial que alguien quiere construirlo? Hace muchos años nosotros empezamos con un grupo a trabajar sobre traumatización de alguna manera virtual, mediática, no sabemos cómo llamarla porque todavía no había explotado Internet de esta manera. En general respondemos mucho más hasta a nuestra representación del mundo, ergo a lo que nos estimulan, que a la realidad. En general, los datos le prestamos poquísima información. Es tremendo, lo que me estás diciendo me liquida, porque tirás por tierra 25 editoriales que dicen los últimos tiempos. O sea, funciona más el cuco montado, o pesa más el cuco montado, que que la realidad. Que la realidad, claro. Es decir, alguien dice del gobierno actual, miren, no funciona por tal cosa. No, se repiten consignas casi de los 70 y a la inversa, ¿no? Digamos, sí, lo mismo. Sí. No quiero, porque para... Aquí esto no es kirchnerismo-macrismo. No, claro. Es que ojalá el mundo fuese tan simple. Igual te van a reducir, ¿eh? No, por eso dije, porque en cualquier momento van a aparecer algo, pero no importa. Básicamente, ese reduccionismo termina siendo el que domina, porque la base es no tener datos. La base es justamente trabajar sobre las estructuras del miedo primario a que, bueno, evidentemente, a apelar a algo que es una parte de la verdad. Es decir, es una parte de la verdad que el gobierno anterior hizo ciertas cosas, sí, es una parte de la verdad que el gobierno actual hace ciertas cosas, absoluto. La cuestión se llamaba normalmente lógica, premisa menor. Es decir, claro, tiene que ver con que eso es verdad, es decir, es un dato o es una sospecha o es un miedo proyectado. Claro. Porque yo escucho a mucha gente hablar, pero en general nadie habla con datos. Pero lo que es también interesante es que para que eso funcione hay que dogmatizarla la cosa, que sea bien binario, blanco-negro, porque si no te obliga... Bueno, yo siempre digo, es traer la categoría religiosa absolutamente a la política. Pero hasta la ciencia, cuando se repite hasta el hartazgo hoy, lo que hay que instalar es la educación, fantástico. También yo puedo decir, hay que industrializar al país. Industrializar, ¿en qué década estamos? ¿En 1940, 50? ¿O en realidad tenemos que pensar en otra cosa? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿O simplemente que estamos trabajando para el oído del otro, para que el otro interprete? Entonces nunca tiro datos, sino que estoy constantemente esperando que el otro co-construya el relato en base a algo que le voy tirando y entonces es mucho más maleable. Entonces digo algo que yo digo, esto es una bebida transparente, es cierto, pero no me animo a decir es agua porque tengo el dato. A los que están en contra de agua también, a los que desconfían del agua, claro, los espantás. Claro. Yo digo, y aparte a esto se agrega una cierta comodidad del receptor, que antiguo soy, del receptor, el espectador de todo este fenómeno, que le obliga o que le facilita no tener que pensar más racional, con mayor deducción. Es blanco-negro, y ya. Es que, mira, es un tema que en cualquier lugar... Obviamente lo negativo es mucho más fácil hasta neuronalmente. Volvemos al tema del miedo. Nuestros circuitos neuronales respecto al miedo, como tenían que ver con la supervivencia, son más inmediatos. Ergo, que yo salga de acá criticando es mucho más fácil que yo salga con un comentario positivo. Ahora, esos comentarios positivos es un trabajo de décadas, en el caso personal o en el caso de cualquiera, que tienen que ver con entender que el agradecimiento, el aspecto positivo, tiene un aspecto fenomenal para el personaje. No paga eso, ¿eh? Ni el agradecimiento, ni... el buen trato. La cordialidad. La cordialidad
perdón, pero es casi un sinónimo de boludez hoy día. O sea, sí, es sí, medio, o una desviación sexual. el tipo es cordial. Viste que Es medio blandito. Claro, viste, es mesurado. Es un bobo, sí, definitivamente. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Absolutamente. Bueno, y ese problema es el que luego construye estos grandes monstruos. De esa misma sociedad que envalentona, que empodera. Vos fíjate qué palabras estamos usando. Es decir, ¿por qué las mujeres necesitan empoderarse? Término anglicismo bastante... Si en realidad tienen que tener su propia característica. Es decir, lo que necesitan es adquirir poder masculino. ¿Cuál es la cuestión? ¿El poder masculino es ser más... tiene que ver con la violencia? No sé, son todas preguntas, ¿no? Claro. No sé, me parece que por ahí no vale mucho la cosa. Bueno, la gran Rita Segato fue la que en aquel reportaje de Página 12 dijo: no construyamos una mujer a imagen y semejante del varón que quisimos deconstruir. Pero ¿no? claro. ¿Hay algo de eso? ¿Sentís que hay algo de eso en este momento? Yo creo que el gran inconveniente es que la mujer... Yo creo que este movimiento es un movimiento creado, básicamente, si lo planteo en esos términos de patriarcal y machista, creado por la cultura patriarcal y machista para destruir a la cultura femenina. En realidad la mujer va perdiendo lugares, y no me estoy refiriendo a la cocina, ser la mujer dominada, sino lugares que ya tiene de hecho. Es decir, en algún punto, luchar por lo que uno no tiene implica aseverar que uno no lo tiene. Entonces, en realidad, están negando su propia estructura personal cuando uno hoy... Es hasta absurdo que uno tenga que decir, no, pero hay mujeres en la ciencia, como si estuviésemos en el año 1930. O sea, el dilema no existe. Y el que lo tenga como dilema en lo externo, es decir, los planteos, es un problema de eso y eventualmente de la estructura. Es decir, si alguien realmente toma un hombre por encima de una mujer simplemente por una cuestión de género o de sexo, bueno, ya la sociedad es obvio que no tiene, pero que sí. ¿Cómo te va con el lenguaje inclusivo? El todes y el muches y todas esas cosas. En lo personal, y ahora sí, si nos están viendo, sí caerá el muy mal, porque creo que en realidad es lo que nos empieza a igualar. Y en algún punto no necesitamos igualar, necesitamos complementarnos en lugares diferentes. Es decir, ¿tiene algún sentido que yo luche? Vos luches por ser el entrevistado y yo luches por ser el entrevistador, si la complementariedad es lo que le da la riqueza a la gente que el canal necesita para funcionar, los técnicos, cameraman y demás, luchen por estar acá. Es decir, el tema de participar en algo colectivo es algo fabuloso, y en lo colectivo están los diferentes roles, es decir, existe el primer ejecutante, el segundo y demás. ¿Eso puede ser un mal ejemplo? No sé, cuando uno está en algo colectivo pierde y empieza a disolver su propio ego, ¿no? Que esto es, creo que este lenguaje supone que todos tenemos que estar en ese lugar de poder, entonces no sé quién queda. Me gustó mucho esa frase, el proceso de estar en algo colectivo disuelve tu propio ego. Claro. Es decir, es un camino fabuloso, tan fabuloso empezar a darse cuenta lo que es una obviedad, que somos limitados temporalmente, que somos limitados en poder, que somos limitados en todo, en absolutamente todo, que te vuelve mucho más real, te permite vivir tu propia vida sin tanta carga dentro de todo, ¿no? No estás necesitado a decir cosas que de alguna manera fantasias, sos eso. Sí, volvemos al tema de la perversión. ¿Qué pasa con el perverso? El perverso en algún sentido vive esa dualidad, claro. Se tiene que disociar y crear personajes diferentes, en vez de poder empezar a ver qué hace con esos aspectos e integrarlos a algo común. Y ahí viene la represión, ahí vienen los fenómenos que le permiten integrarse a un todo. ¿Qué prima? ¿Su deseo o el deseo del colectivo? Sí, es una enorme pena porque siempre me quedo corto de tiempo, vengo planteándome ideas y siempre me queda así. Pero bueno, al menos es la gran excusa para volver a invitarte. Porque yo siento que también hay un signo de este momento, por lo menos en nuestro país, de discusiones que yo creía que ya estaban saldadas. Yo los días veía una discusión, tarde la vi, con Florencia de la B respecto a su genitalidad y su elección, a quien le mando un gran saludo, tengo un especial afecto y admiración. ¿Sentís que hay como una rediscusión como para retroceder? Es que yo creo que todavía no estamos planteando la cuestión, básicamente, ¿qué es lo que nos estamos planteando? Yo estoy un poco perdido, por eso digo, si vuelvo al tema anterior, en el lenguaje inclusivo, ¿qué es lo que me estoy planteando? Yo estoy perdido, ¿no? Posiblemente haya gente que lo tenga absolutamente claro. En el tema esto de sexo biológico y género social, sí es un hecho, pero también es un hecho que el sexo biológico existe. Entonces, en realidad creo que hay cantidad de estas cuestiones que se nos mezclan enormemente, volvemos a la historia, no mía, sino de Bertrand Russell con respecto a los datos, y obviamos datos para que el discurso se ajuste a nuestras necesidades casi dialécticas, ¿no? Entonces,
Yo creo que el gran problema es que estamos haciendo discusiones para privilegiar nuestra posición por enfrente del otro, por encima del otro, perdón, en la cual otra vez vuelve a ser el ego lo que prima. Yo no sé, creo que tenemos que plantearnos cosas, insisto, la primera es si queremos vivir en sociedad o no. Claro. Tan elemental como eso, ¿no? Tan básico como eso. Porque evidentemente si quiero vivir en algo colectivo, el que viva en un edificio sabe que puede tener el mejor piso, dúplex o triplex o quíntuplex o lo que sea, pero es un edificio. Sin la menor duda. Me gustó verte, Enrique, y siempre A mí es un placer también, muchas escucharte. gracias. Gracias. Acordate que si querés llevar Radio La Red, lo podés hacer en esta aplicación. Podés estar viajando al trabajo, podés estar en el gimnasio o podés estar en un bar leyendo un diario. Pero vayas donde vayas, estás en Radio La Red, conectado a tu pasión. Bájate la app y lleva tu pasión con vos. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.